¿Acaso no hemos escuchado la conocida frase, nadie es perfecto? ¿No la han escuchado? Es muy común. Y esta afirmación, mis queridos hermanos, al ser plenamente comprendida, especialmente en el ámbito espiritual, debería más bien de despertar en nosotros un profundo temor reverente hacia ese Dios absolutamente santo. Reconocer nuestras imperfecciones no es solo un acto de honestidad, lo cual debe ocurrir, sino también un paso hacia la verdadera humildad ante Dios, que tan necesario es. Sin embargo, aún con esta comprensión, corremos el peligro, el riesgo de caer en un error muy común. ¿Y cuál es ese error? Es de usar esa verdad de que no soy perfecto, nadie es perfecto, como una justificación para vivir según nuestros deseos, apartado de esa búsqueda sincera de la santidad que Dios nos llama a nosotros tener. La excusa común es esa. Bueno, después de todo, nadie es perfecto. Soy así por mi pasado, por mi trayectoria. Nadie es perfecto. Esa misma excusa, amados hermanos, da a entender que ya tenemos una idea, conocemos acerca del pecado y de la santidad de Dios. Y es una evidencia en sí de que la conciencia se está perdiendo, la buena conciencia se está perdiendo. Es decir, cada vez que nos excusamos delante de Dios o delante de la gente o para nosotros mismos, cada vez que hacemos esto hay menos de una conciencia sana, saludable delante de nuestro Dios. Y la verdad es que la conciencia puede educarse, para bien o para mal. La conciencia puede ser buena o puede ser mala según aquello que dirige nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero esto se complica un poco más al vivir en una sociedad que realmente exalta los sentimientos positivos por encima de los pensamientos bíblicos. Se exalta la autoestima sobre lo que es la humildad, o sea, abandonando la humildad, que tan necesario es. Y se busca el éxito material, se busca la gratificación propia como el medio para ser felices y tener una buena vida. Pero por otro lado, hermanos, cuando se trata de esto de que estamos tratando ahora, es decir, el pecado, de lo que es la vida moral o inmoral, entonces la responsabilidad es reemplazada por el victimismo. Le echamos la culpa a algo o a alguien. Y en el mundo cristiano, para que sepan que muchos le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a los demonios. Otros pues se conforman por decir, bueno, yo no caí del cielo con alitas, yo no soy diácono, yo no soy pastor. Por cierto, quiero decirle que ni los diáconos ni los pastores son perfectos. Y también pecan. Así que, hermanos, por cierto, los que tienen esta mentalidad de victimismo, ven a alguien caer, por ejemplo, y lo primero que piensan o lo primero que dicen es: el pobre tuvo un trauma. Estaba muy afectado porque la mujer lo dejó y por eso está fornicando. Porque se sentía muy solo y el resumen es ese: no somos perfectos. Definitivamente, mis queridos hermanos, sabemos que no somos perfectos. ¿Cuántos saben que no somos perfectos?
¿Hay alguien perfecto? ¿Puede levantar la mano? Pero aquí pongo un pero con mayúscula. Cuidado con sentirse aprobado usando estas excusas para acomodarse, para conformarse con una vida carnal. Y no veas la necesidad que tienes de crecer espiritualmente. Tenga cuidado. Cuando usted va a la Biblia, a la palabra de Dios, usted aprende que ninguna de las enseñanzas bíblicas acerca del pecado, acerca de la depravación del hombre, acerca del arrepentimiento, acerca de la humildad, ninguno de estas enseñanzas son compatibles con esa filosofía que lo que hace es excusar y hasta exaltar el pecado. Hermano, tal parece que millones de creyentes están abrazando estas fábulas, sobre todo cuando se trata de lo moral, de la psicología, cuando se trata de la autoestima, cuando se trata del pecado, cuando se trata de la santidad. Y el resultado es la pérdida de una buena conciencia. Según el doctor John MacArthur, en su libro titulado Difícil de creer, cuenta de una iglesia grande, una iglesia magna, que informó que en un año habían recibido la conversión de 28.800 personas. Pero luego dicen que de esas 28.800 personas, 9.600 se bautizaron. Bueno, yo estaría muy contento si 9.000 personas se bautizan. Imagínense ustedes cuántos sábados y domingos y cuántas horas bautizando gente, ¿verdad, hermano? ¡Qué alegría! Yo estuviera pero súper feliz. Pero ¿saben qué? Esa misma iglesia informa que en ese año solamente 123 personas se unieron a la iglesia. El hecho es que no se salvaron 28.800 personas si solo 123 se unieron a la iglesia de Cristo o a la iglesia local. El problema, hermanos, no es la dificultad del cultivo, sino la dificultad de las conversiones. Se está tratando de cultivar a personas que jamás han tenido conciencia de pecado o de haber pecado contra Dios. Así que cuando hablo de que estamos perdiendo la conciencia, hermano, me refiero a estas cosas. Es decir, estamos perdiendo el concepto de lo que realmente y bíblicamente es en cuanto al pecado y en cuanto a la santidad. Y estos son temas bíblicos que todo cristiano debiera de saber muy bien y dominar bien. Así que por un lado es cierto que somos imperfectos, pero debe ser con una actitud humilde, amados hermanos, una actitud humilde de confesión a Dios y de fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su obra expiatoria, y no por un medio frívolo de justificar el pecado. Así que, hermanos, las Escrituras sí reconocen que somos pecadores, ¿no es así? Dice el apóstol, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Luego dice, hermanos, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice él, prosigo, ¿a qué? A la meta, al premio supremo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, nada dice la Biblia, ni dice el apóstol Pablo, de que nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Nada dice la Biblia de eso. Lo que sí la Biblia dice es, en su revelación, la revelación de Dios, es que cuando pecamos, podemos venir a Dios y pedir perdón, venir en arrepentimiento y confesión, porque Dios nos limpia de todo pecado por medio de Jesucristo, quien es nuestro abogado
nuestro abogado defensor, quien ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Lo que sí tenemos que aprender, amados hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, es a dejar atrás el pasado. No podemos vivir en el pasado. Sea fracasos o sean logros, hay que mirar hacia dónde, hacia adelante, hacia la meta suprema, lo cual es ser semejante a Cristo. Hermanos, de verdad les digo, es una locura pensar que solo el reconocer que somos imperfectos, el saber y estar convencido, bueno, yo soy imperfecto, que eso de alguna manera nos proporciona a nosotros una excusa legítima delante de Dios para tratar de no seguir los estándares mismos de Dios. Es una locura eso. Ahora, según estos textos que estamos mirando hoy, hermanos, lo que quiere decir realmente el pecado es que nos quedamos cortos de perfección. Pero hay un detalle y una actitud diferente que ocurre cuando la persona de verdad es un cristiano. Y es que al ver su propia imperfección, más bien se siente estimulado precisamente hacia la meta que está hablando el apóstol Pablo, es decir, el premio supremo de ser semejante a Cristo. Y cada vez que usted ponga por delante la debilidad como una excusa, no es que no reconozcamos nuestras faltas, sino que la usemos como excusa para actuar con falta de amor, con falta de fe, con falta de humildad, o simplemente para hacer algo que es pecaminoso, mis queridos hermanos, estamos caminando en un terreno minado por el diablo, por Satanás, por esa astuta serpiente engañadora, que lo que busca es disminuirle a usted su vida cristiana y las bendiciones que Dios tiene para usted. Así que si usted quiere éxito, usted tiene que luchar y trabajar duro hacia una meta. Porque fíjense que el término que está usando el apóstol Pablo es un término olímpico, de correr hacia la meta, como el que lucha para ganar, y es que, mi hermano, estamos para vivir para agradar ¿a quién? ¿A los hombres? No, a Dios, para agradar a Dios, y a la vez sabiendo que ya Él me ha perdonado, yo puedo caminar en libertad, no con culpabilidad, porque Cristo limpió todos mis pecados. Amén. Miren conmigo en los siguientes textos. Bueno, ya lo leímos hoy, estos son los textos básicos. Por lo tanto, deben ser perfectos. Aquí la palabra perfecto es maduro, ¿no? Tener madurez. Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y dice, sed santo. ¿Por qué Dios nos llama a ser santos? Porque Él es santo, Él es nuestro Padre y el Padre quiere que sus hijos sean como Él. Ahora, lo que muchos de estos grupos no entienden la diferencia entre la posición y la práctica. En la posición somos perfectos, pero en la práctica esta es la meta constante. Bueno, hoy solo voy a tratar el primer punto, porque queremos continuar de aquí a 2 semanas. La semana que viene tenemos un programa especial, pero queremos tocar este primer punto. Nuestra meta no es perfeccionismo, sino crecer en santidad. ¿Cuántos quieren crecer en santidad? Amén, gloria al Señor. Miren, por irónico que esto parezca, es aún más, ya dijimos que es un peligro la excusa, no soy perfecto y hago lo que quiera, bueno, no soy perfecto. Eso es un grave peligro, pero por irónico que parezca, es aún más peligroso creer en la perfección espiritual como algo totalmente alcanzable y sostenido todo el tiempo en este mundo. Y claro, hermano, ustedes han oído decir también el dicho que dice en la viña del Señor hay de todo, ¿no? ¿De verdad? Bueno, pues sí, hay grupos que creen que tal perfeccionismo, tal perfección o santidad es alcanzable y sostenida todo el tiempo. Esto es un tipo de perfeccionismo. Y por cierto, casi todos estos grupos terminan debilitando la fe. O tienen o sea, se ven obligados
a modificar los conceptos que ellos tienen del pecado y de la santidad. ¿Por qué? Porque quieren acomodar, o tienen que acomodarlo a sus enseñanzas de cierta manera. O sea que ven lo que es imperfección de otra forma. Y es allí también donde se pierde, hermanos, la buena conciencia que se necesita. Pero, hermanos, todo cristiano, inevitablemente todos tenemos que enfrentarnos con la innegable evidencia de que cuando nos convertimos, desde el momento que nos convertimos, entramos en una batalla, en una lucha contra el pecado, una lucha que hay entre la carne y lo espiritual. Esto sí es interminable hasta que salgamos de este mundo. Pero ¿saben qué? Esa lucha nos sirve para crecer. Así que hay un peligro en el perfeccionismo. Y hermanos, les quiero contar esta siguiente historia, pero más bien para que vean cómo el hombre se la arregla, de alguna manera, para modificar las creencias supuestamente cristianas, para ellos poder sentirse justificados. Claro, la manera más simple que uno oye es, bueno, yo soy cristiano a mi manera, ¿no? Pero hay muchos niveles en todo esto. Y aunque este caso que les voy a contar parezca extremo, y lo es, por cierto, lo que quiero que agarren es el principio, que es el mismo, que el principio en algunas iglesias y hasta muchos creyentes, solo para justificarse ante Dios. Bueno, pues se cuenta, hermanos, y ustedes lo pueden confirmar que es una historia real. Desde los años 1849 al 1879, o sea, por 30 años, existió en Nueva York un grupo de perfeccionistas espirituales en la comunidad llamada Oneida. Y fue fundado por John Humphrey Noyes, quien seguía las enseñanzas de Charles Finney. Bueno, Charles Finney era vamos a decir, un ministro, lamentablemente tengo que decir, que era reformado, pero dejó la doctrina reformada y empezó a enseñar estas enseñanzas de perfeccionismo. Ahora, los miembros de Oneida, que eran cerca o alrededor de 300 personas, ellos vivían en esa comunidad, o como comunidad, en un centro que era enorme. Eso era una mansión de ladrillos, mis queridos hermanos, que quiero mostrarles ahí, y eso es solamente una esquinita. Hay partes de 2 pisos, de 3 pisos y de 4 pisos. Hoy en día, hoy por hoy, es un hotel y un centro nacional histórico, Oneida Community Mansion, la mansión de la comunidad Oneida. Esa mansión tiene más de 93,000 pies cuadrados. Y ellos comenzaron una compañía de vajillas y utensilios que ustedes los pueden comprar hoy en día todavía, que no son baratos. Los platos y los utensilios Oneida, ¿no? Pero ellos comenzaron eso para sostenerse, realmente, y bueno, también enriquecerse. Trabajaron duro en eso, pero también supuestamente, adoraban juntos y formaron un estilo de vida comunal que ampliamente por el mundo exterior fue elogiado en sus días como un modelo de fraternidad, es decir, de cristianos y hasta de santidad. Pero cuando el mundo exterior se entera de la realidad, las cosas cambiaron. En el año 1879 aquello disolvió. ¿Por qué? Porque ellos practicaban el matrimonio comunal. Fíjense que no dije el matrimonio múltiples, como los mormones, que un marido tiene varias mujeres, esposas.
No, estamos hablando del matrimonio comunal, que cada mujer era considerada casada con todos los hombres de la comunidad. Y todos podían libremente tener sexo con alguien más en la comunidad que eligieran. Y peor todavía, los niños cuando pasaban a tener, a la pubertad o pubertidad, pues entonces lo animaban a tener relaciones sexuales entre ellos. Pero claro, Noyes, el fundador, él mismo iniciaba las relaciones con las muchachas jóvenes tan pronto llegaban a la pubertad. Y este hombre, como muchos perfeccionistas, simplemente tenía que adaptar los estándares morales para acomodarse a sus propias tolerancias y conveniencias. El principio es el mismo, aunque yo sé que esto es un caso exagerado, podemos decir, atroz. En lugar de reconocer que el deseo y la relación sexual fuera del matrimonio es pecado, pues simplemente y aceptarlo como una evidencia, ver la lujuria como una evidencia que no somos perfectos, que necesitamos arrepentirnos. Pues entonces, ¿qué hizo? Ideó una doctrina para que tanto él como los demás pues pudieran saciarse de todos sus deseos y a la vez sentir que han logrado la impecabilidad. ¿Qué les parece, hermano? Esto es creer a su manera. La gente cuando hacen esto simplemente están buscando acomodar su forma de vivir y se justifican. Pero la verdad está aquí. La palabra del Señor no nos miente. Y la comunidad de Oneida sin duda fue uno de los ejemplos más atroz conocidos en cuanto a este asunto que estamos hablando de perfeccionismo espiritual, porque siempre buscan adaptar los principios morales a sus preferencias. Entonces, hermanos, tenemos la llamada doctrina de la santidad que está arraigada a la teología wesleyana. Se encuentran en el metodismo tradicional, no sé otras, pero en el metodismo tradicional, en el Ejército de Salvación, Salvation Army, y la Iglesia de los Nazarenos, y también algunas otras carismáticas. El asunto es que ellos creen que la santidad es alcanzable y mantenida a través de una experiencia, una segunda experiencia del Espíritu Santo. Pero como no pueden ser perfectos, entonces, y hay caídas, ¿qué es lo que hacen? Le llaman a los pecados faltas, errores, tentaciones y cualquier otra cosa, pero no pecado. Bueno, hay también iglesias que ya ni mencionan la palabra pecado. Y en realidad son más esclavos ellos del pecado que cualquier inconverso de su vecindario. Porque ellos no saben que cuando se esconde pecado o cuando se justifica la persona, se esclaviza aún más. Porque nunca seremos libres alejándonos de la verdad de Dios. Porque la misma Biblia dice que la verdad os hará libre. Para andar en libertad hay que andar en la verdad. Y bueno, quiero mencionar a este ejemplo en la parte que corresponde al tema. Pero hay una falsa profeta llamada Joyce Meyer, que por cierto tiene un ministerio de más de 100 millones de dólares al año, más de 30 millones solamente con sus libros que vende, más de 10 millones al año con su página de internet, más 8 millones al año de simplemente salario pastoral. Y ella dice, en cuanto a toda esa riqueza, ella dice que no va a estar toda su vida hablando de la tierra prometida sin caminar en ella. Pero
quiero decirle lo que ella dice en cuanto a esto que acabamos de, que se relaciona con lo que estoy diciendo. Ella dice, ahora gústele o no, quiera usted o no admitirlo, quiera usted o no funcionar según esto, fuisteis hechos según la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí va bien. Pero ahora dice, la mayoría de las personas que acuden a las iglesias denominacionales, y a ellas tienen en mente seguro, primero los bautistas, porque ella salió de los bautistas. Dice, estas personas nunca oyen decir esto, nunca lo oyen, nunca. Todo lo que me habían enseñado es a decir que yo era una pobre y miserable pecadora. Pues no, dice ella, no soy pobre, no soy miserable, no soy una pecadora. Eso es una mentira que viene de la boca del infierno. Y si eso fuera cierto, dice ella, Jesús murió en vano. Bueno, miren hermano, con qué astucia mezclan algunas verdades con un montón de mentiras, ¿no? Y engañan a la gente. Hermanos, la Biblia en realidad habla de esto. Sí, pero no viene de la boca del infierno, sino de la boca de Dios. La definición bíblica del pecado simplemente es esa, quedarnos cortas de perfección. Y una de las palabras para pecado es la palabra armatía, que quiere decir quedar corto de la marca o darle al blanco equivocado. ¿Y cuántas cosas pueden caer bajo esas categorías? Por ejemplo, en Romanos 14:23 nos dice la Biblia, pero el que duda sobre lo que come, dice, es condenado. ¿Por qué? Dice, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no viene, este es el principio, todo lo que no proviene de fe, ¿es qué, hermano? Pecado. Pero no lo dije yo, lo dice la Biblia. ¿Saben? El hermano Jean-Pierre leyó el Salmo 51. Allí en el Salmo 51 David reconocía que el pecado estaba siempre delante de él. Miren cómo dijo Santiago. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? ¿Cuántas cosas usted puede pensar ahora que usted sabe que es bueno hacer y que usted no está haciendo? Dice la Biblia que eso es pecado. No lo justifique. Eso es pecado. Quizás usted esté pensando ahora, ay, yo no doy mi diezmo. Bueno, si usted sabe que eso es bueno, eso es pecado. Ay, yo no le hablo a nadie de Cristo. Usted sabe que eso es bueno y no lo hace y tiene la oportunidad, es pecado. Hermano, es absurdo decir que usted ha dejado de pecar simplemente porque usted lo declara con su boca, porque usted dice, no soy pecador. Por supuesto que podemos ser justos, justificados, y a la vez ser pecador, porque Dios nos justifica a través de Cristo, y es la diferencia que yo siempre les digo, posición y práctica. Dios no nos puede aceptar a nosotros pecadores, sino puros, limpios, sin mancha, a través de Cristo. Y nosotros no podemos llamarle al Padre nuestro si no estamos limpios delante de Él. Pero en la práctica hay una batalla, mis queridos hermanos, que no se puede ignorar. De lo contrario, no estuvieran todas estas epístolas hablándonos de crecer espiritualmente, hablándonos de dejar el mundo y seguir a Cristo. Ahora, dice la palabra del Señor en Romanos 3, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No que usted no se justifica, lo justifica el Señor a usted con su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No porque usted diga eso, sino porque Cristo lo hace. Y dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No porque usted trate de ser perfecto, usted no es justificado, sino por la fe en el que es justo, que es Cristo Jesús. Y Meyer dice que ella dejó de ser pecadora en el momento que ella declaró que no era pecadora.
Y miren lo que dice la Biblia al respecto. Si decimos que no tenemos pecado, ¿oyeron eso? Si yo digo yo no soy pecador, yo no cometo ningún pecado. Dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué más? La verdad no está en nosotros. Usted anda en esclavitud y no se ha dado cuenta. Así que no solo se engañan a sí mismos, sino engañan a millones de personas. Miren lo que dice 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, esta es la solución. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuenta de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Hermanos, si no, Jesús no nos hubiera enseñado en la oración modelo a decir, Padre, perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Así que si eliminamos de nuestra conciencia que somos pecadores, estamos eliminando la necesidad de arrepentirnos. Y peor todavía, nos engañamos no solo a nosotros, sino que estamos diciendo que Dios es mentiroso. Miren lo que dice la Biblia. Si decimos que no hemos pecado, como dicen ciertas de estas personas falsas, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, la santificación es un proceso gradual por el cual Dios trabaja en el creyente a través del Espíritu Santo y a veces usa las experiencias, a veces usa las aflicciones, las pruebas, para que nosotros podamos crecer en santidad y movernos a ser semejante a Cristo. Dice la palabra de Dios, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, porque no la hemos visto todavía cara a cara, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Es decir, que tenemos ese privilegio y esa obra de ser transformado para ser más semejante a Cristo. Esto es la santidad. Pero es permanente esa obra, hermanos. Es un proceso continuo. La transformación es gradual, no es instantánea ni es tampoco permanente y completa hasta que lleguemos a la gloria. Pablo escribió acerca de esto al final de su vida. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui llamado, fui también asido por Cristo Jesús. Este es el deseo del cristiano, tratar de ser igual a su Señor. Dice la palabra en Romanos, dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo vamos a ser más pecadores que los pecadores? Esa comunidad unida eran más pecadores que la gente en el mundo inconversa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que usted tiene que ser transformado hoy, pero también tiene que ser transformado mañana y pasado y cada día. Dice la palabra del Señor, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol sufría por la iglesia para que fuesen santos como es nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacía él? Orando, exhortando. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, orar unos por otros para que haya santidad, para que haya crecimiento espiritual. Así que no termina en este mundo, dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo iban a hacer esto? Buscando experiencias extraordinarias, repentinas, qué sé yo. No, hermanos, dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por eso la doctrina es importante, por estratagemas de hombres
para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que, hermanos, esta es la realidad. Dice el Efesios capítulo 4 también, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Hay que crecer. El Señor nos llama a crecer. ¿Estás creciendo? No podemos negar la realidad de esta lucha, hermano. Es una lucha, es una batalla. La batalla de fe, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Porque el deseo, dice la palabra, de la carne es contra y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una guerra, hay una batalla, hay una lucha. Hermanos, déjenme decirle que si esta lucha no existe en su vida, usted no ha nacido de nuevo. Porque esta es la lucha del verdadero cristiano, todo el tiempo. Cuando Cristo vive en una persona, Él viene a hacer para esa persona lo que dice en la misma palabra, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, si estás en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que es para ti. Ser cristiano es una persona que recibe sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y todo esto simplemente por ser hijo del Señor. ¿Cómo funciona la santificación, hermano? Santificación o ser santo quiere decir estar puesto aparte, apartado para Dios, pero apartado también a la misma vez del pecado. Estas dos cosas que van juntas. Dice la palabra del Señor, antes de terminar quiero leerles estos pasajes. Así que queriendo yo hacer el bien, miren el apóstol la lucha que ahí tenía, queriendo hacer el bien, todos queremos hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Cómo voy a decir que porque yo declare que no existe y ya, no pego? Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que no la puedes sacar de allí, que se revela contra la ley de mi mente, de mis pensamientos, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es una realidad que no podemos negar. Y después él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben qué, hermano? Que el Señor mismo, Él mismo responde, si ustedes siguen leyendo, Él después dice, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque el Señor les salvó, les redimió, y somos libres en ese sentido. Hay una tranquilidad por esa parte, pero Él está hablando de la lucha entre la posición y la práctica, y nos ayuda a vencer, hermano, dice aquí la palabra del Señor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y esto no es una contradicción con lo que acabamos de leer. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está. Es decir, Dios lo ha llamado para que usted tenga esa lucha contra el pecado y ya no seas más un esclavo del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, es decir, en Cristo, ha muerto su viejo hombre, su vida vieja, y así también el dominio del pecado. Quiero terminar diciendo que la santidad es la misma excelencia de la naturaleza de Dios. El gran Dios es magnífico en santidad, como cantábamos, santo, santo, santo. Dice la palabra del Señor acerca de Él, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Si no puede ver nada que sea malo o maligno, es decir, como lo vemos nosotros con el corazón, no que Él no lo reconozca, que Él ve eso que es malo, pero no está en Él, ni puedes ver
el agravio, perjuicio. En Primera de Pedro, el texto que leímos, hermanos, sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Y recuerden, hermanos, que si pecamos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos dé a nosotros un ardor en nuestra alma, un ardor por su santidad, un ardor por su palabra, un ardor por testificarles a otros de su verdad, de este Dios que es santo. Que el Señor nos bendiga a todos.